Buenas tardes. Aquí estamos una vez más en su programa de Medicina General. Seguimos con esta serie de capítulos de dos rombos que nos vamos a pintar como siempre al principio del programa. Aquí tenemos uno y aquí tenemos el otro. Aunque algunas de las cosas que vamos a ver sería bastante interesante que la vieran los niños. Pero bueno, más que nada, como los niños suelen aprender poco de estas cosas, fundamental que la vean los padres de los niños. ¿Por qué? Porque vamos a tratar de este tema. Asfixias. ¿Y por qué es importante que lo vean los padres de los niños? Pues porque ocurren muchas asfixias por accidente, casi siempre en los niños. Por eso es importante que evitemos toda esa serie de situaciones de riesgo que nos pueden llevar a un drama muy gordo. A pesar de que es importante que lo vean los niños, seguimos con los dos rombos porque, como siempre, al final del programa tendremos unas cuantas fotos, alguna un poquito desagradable. Alguno hay muy morboso que ya se está frotando las manos. No es cuestión de morbo, es cuestión de que es interesante ver cómo, bueno, pues todas estas cosas por desgracia pasan. Entonces, bueno, pues para intentar evitar que vuelvan a pasar, sobre todo, hombre, las homicidas está un poco más difícil, pero bueno, las accidentales vamos a intentar evitarlas. Entonces vamos a explicar cómo se producen. Hablamos de asfixias en general, luego iremos entrando uno a uno en los diferentes tipos de asfixias que hay. Y para eso, bueno, pues vamos a hacer un pequeño esquemita. Aquí tenemos al señor Tomás, que se nos ha asfixiado, este es, y vamos a ver por qué. Bueno, lo del dibujo nunca ha sido lo mío, ya se habrán dado cuenta a lo largo de muchos programas, pero bueno, aquí tenemos a nuestro señor y este señor se nos ha asfixiado. Vamos a ver por qué, qué posibilidades hay, qué distintas causas de asfixia hay. Asfixia, pues evidentemente es una interrupción de ese intercambio de oxígeno tan fundamental para la vida, pues se interrumpe en algún punto. ¿En cuál? Pues ahora lo vemos. Posibilidades que nos llevan a la asfixia, pues la primera, vamos a empezar desde fuera, lo más fuera. Pues asfixia porque resulta que aquí, en lo que este señor intenta respirar, no hay oxígeno. Pues si no hay oxígeno, por muy bien que funcione todo, difícil, vaya pulmón me ha salido, por cierto, el derecho, pero bueno, si no hay oxígeno fuera, muy difícilmente, por muy bien que le funcione toda la vía respiratoria, pues va a conseguir sacarlo. ¿Por qué puede que no haya oxígeno? Bueno, pues va en función de la altura. Nivel normal, las condiciones normales, pues tenemos nosotros en ambiente un 21% de oxígeno. ¿De acuerdo? A medida que vamos subiendo, pues ese porcentaje de oxígeno va disminuyendo. Disminuye hasta que, bueno, pues con un 13% de oxígeno empezamos ya a tener un compromiso bastante serio. Es una situación crítica cuando los niveles disminuyen hasta el 13%. ¿Cuándo es ya realmente peligroso? Pues cuando este nivel desciende a un 7% de oxígeno. Por encima del 7, pues bueno, más que menos, pues podemos ir tirandillo. Pero cuando llega al 7% ya la situación es bastante peligrosa, es un compromiso para la vida de este señor que está intentando respirar. ¿Dónde tenemos un 7%? Pues gracias a Dios no vale con subirse a la azotea para que el oxígeno disminuya este 7%, hay que subir mucho, estamos hablando de más o menos 7.000-8.000 metros. A esa altura el oxígeno disminuye hasta tanto como esto. Hay mucha gente que le gusta, los alpinistas, los grandes escaladores, me voy a subir al Everest. Bueno, guapo, tú mismo, ¿no? O sea, si te gusta subir, no, yo es que subo sin oxígeno, subo a pulmón y demás, y llega y está un 7% y se nos muere, hijo, pues, ahí te quedas en casa en el sofá viendo la tele, ¿no? Pero vamos, habitualmente el que intenta subir al Everest suele ser gente preparada, que sabe lo que va. Por ejemplo, ¿qué situaciones tenemos en la vida cotidiana? Pues no es muy normal, ¿no? Que uno se... Mañana voy a subir al Everest, no es muy normal. En la vida cotidiana, ¿qué situaciones hay en las que sí se nota
no ya esto, pero bueno, por aquí estos niveles intermedios que se note una falta de oxígeno importante. Bueno, pues es muy típico los que viajan largas distancias y resulta que llegan a un sitio, a una altiplanicie que tiene una altura media de 4.000 metros. Pues esta gente que va a Sudamérica, Sudamérica, y se encuentra allí que según sale del avión dice, Dios mío, que no respiro, que me ahogo. ¿Por qué no respiro, que me ahogo, Dios mío? ¿Me ha pasado algo aquí? No, el problema es que no hay oxígeno fuera, el nivel es muy bajo. ¿Qué ocurre? Que la gente que vive allí está acondicionada a eso, su cuerpo está preparado para eso. Entre otras cosas, ¿qué es lo que suplen? Pues el tamaño, que suele ser gente mucho más bajita, es mucho más fácil administrar oxígeno cuando el cuerpo es pequeñito que cuando uno mide 2,15, que no es mi caso. Pero bueno, si va uno de 2,15, pues le cuesta mucho trabajo respirar, ellos están acondicionados y por eso son chiquititos. Y sobre todo, ¿qué ocurre también? Pues que esta falta de aquí la suplen con una gran cantidad de glóbulos rojos. Los glóbulos rojos son los que se dedican a transportar ese oxígeno a todos los tejidos. ¿Qué ocurre? Pues que si hay poquitos, pero hay muchos glóbulos rojos, pues el poquito que haya tiene glóbulos rojos de sobra y lo puede transportar. Digamos que los glóbulos rojos es la flota de camiones que se encarga de transportar este producto. El poco producto que haya no se queda sin camión, tiene camión seguro y llega a su destino. Si nosotros tenemos unos niveles en sangre normalitos o para más INRI tenemos anemia, pues resulta que además de que hay poquito oxígeno, pues tenemos pocos glóbulos rojos para transportarlo, con lo cual pues se nos junta el hambre con las ganas de comer y la situación es peligrosa. Mucho cuidado con la gente que vaya a viajar a un país cuya altura media sea muy elevada por este problema. No suele haber problemas críticos habitualmente, pero bueno. Vamos a asfixias más un poquito en plan medicina legal, que es en lo que nos centramos. ¿De acuerdo? Sofocación, asfixias mecánicas, que son, bueno, pues va a ser nuestro centro del programa de hoy. Asfixias mecánicas, como por ejemplo, empezamos desde fuera, pues a nuestro señor Tomasito se le pone la mano y le tapamos la nariz y la boca. O este que está ya muy abuelito, pues la almohada, lo típico que sale en todas las películas, que cojo la almohada, se la pongo en la cara y lo asfixio. Bueno, pues eso es una sofocación, es una asfixia mecánica. ¿De acuerdo? Vamos un poquito más hacia adentro y resulta que tenemos una asfixia mecánica por cuerpo extraño. Cuidado los padres, esto es importante. Por cuerpo extraño, ¿por qué? Porque resulta que Miguelín estaba jugando con una canica, Miguelín tiene 3 años y la canica se la ha tragado y en vez de tragársela, literalmente, es decir, que pase al esófago, estómago y luego sigue su camino y la recuperamos al final de la cadena, ¿vale? Que se ha tragado la canica, bueno, pues estupendo, pues ya saldrá. El problema es que no se la trague, perdón. El problema es que vaya a la vía respiratoria, y esa canica tan simpática, tan bonita de colorines, pues se nos queda aquí. Se queda en la tráquea y adiós muy buenas, claro. Si no conseguimos que salga, adiós muy buenas. Algunas veces sigue pasando, si el objeto es pequeño en relación al calibre de la vía respiratoria, pues consigue pasar, pero evidentemente la vía respiratoria, la sección se va haciendo cada vez más pequeña, hasta que llega un momento en que se enclava. Dependiendo de la altura a la que se enclave, pues produce una clínica u otra. Y se nos enclava aquí en un bronquio, pues esto se tapona y este pulmón se colapsa porque no tiene posibilidad de que entre aire. Algunas veces hace un efecto de tapón intermitente, es decir, que permite la entrada de aire pero no permite la salida de aire, con lo cual esto empieza a darse a otra serie de problemas. Pero bueno, ya nos estamos yendo un poquito de este tema. Decimos cuidadito con esos objetos pequeños, con esas piezas de juguetes, porque a los niños pequeños evidentemente todo va a la boca.
todo a la boca, si se lo traga, pues bueno, puede ser mayor o menor problema, pero si se va a la vía aérea, luego veremos alguna foto para que a ningún padre y madre se le olvide, mucho cuidado con determinados objetos porque las consecuencias son trágicas. Mucho cuidado, lo veremos en la foto y creo que a nadie se le va a olvidar, mucho cuidado con los niños cuando juegan con los globos. Un globo es un objeto peligrosísimo cuando está desinflado para un niño, ya lo veremos luego. Bueno, pues vamos a ir un poquito más a lo criminal, que alguno ya lo estaba en falta, vamos a ir un poquito más a lo criminal y tenemos asfixias por estrangulamiento o por ahorcamiento, que son cosas distintas y ahora veremos en qué reside la diferencia, tanto de la causa como de los signos que da luego, para que nosotros veamos si el señor Ramón ha sido estrangulado, se ha ahorcado él o qué ha sido lo que ha pasado, ¿de acuerdo? Es una asfixia mecánica por un agente externo que comprime a la altura del cuello, comprime para que no pase aire por aquí, esto lo cierra y cuando no pasa aire, pues este señor evidentemente se muere. Entonces, más posibilidades, bueno, pues que este señor nosotros lo metamos bajo agua cualquier líquido, lo más normal es el agua, en fin, lo puedes meter debajo de Coca-Cola, pero tampoco es muy normal, en el río, en una piscina, en una bañera, se ahoga en el mar, donde sea, se ahoga, ¿por qué? Porque evidentemente mientras esté bajo agua, este porcentaje no me vale. Ni lo hay ni el cuerpo es capaz de usarlo. Todo el mundo sabe que debajo de agua se ahoga, no hay que darle muchas vueltas. No solo líquidos, sino también puede haber una asfixia por alguna otra sustancia que no permite respirar, como por ejemplo veremos una asfixia por cal. Bueno, pues es un cuerpo extraño, cuando se respira demasiado polvo, pues tapona y hace que no se puede respirar. Pues otro tipo de asfixia cuando lo que se perjudica es la mecánica respiratoria. ¿A qué nivel? Pues ya digamos de aquí para abajo. ¿Por qué? Bueno, pues puede ser un problema más o menos natural porque falle el diafragma, porque falle por problemas neuromusculares, pero bueno, vamos a ir un poquito más a lo criminal como siempre, buscándole ahí la vuelta morbosa. Por compresión externa, por compresión, por aplastamiento de la caja torácica que no permite respirar. Cuando nosotros hacemos el abrazo del oso y lo mantenemos, ese señor no puede expandir el tórax y se muere por asfixia porque no puede respirar. También posibilidades, bueno, pues un neumotórax, ¿en qué consiste? Pues nosotros pinchamos con una navajita con muy mala leche en ambos costados y el pulmón se colapsa, porque le entra aire de fuera y se colapsan los pulmones. También se puede producir la asfixia. No es lo más fácil, si más fácil va a producir la asfixia, pues es coger un cable, una soga o algo y ahorcarlo. Bueno, más fácil entre comillas. ¿De acuerdo? Esto se puede producir, pero generalmente uno cuando va con intenciones criminales no piensa, pues voy a coger el cuchillo, le doy una puñalada en la tercera intercostal izquierda y en la derecha y así produzco un neumotórax. Poco complicado, ¿no? Dificultad de intercambio, pues bueno, ya es, digamos, el último paso, intercambio gaseoso entre el pulmón y la sangre, pero bueno, ya ahí nos vamos un poquito. Todo esto son asfixias de ventilación, es decir, el aire tiene dificultad para pasar. Problema puramente mecánico, el aire que debe estar fuera tiene que llegar hasta aquí. A partir de ahí, pues hay otro tipo de asfixias porque no se puede intercambiar, el oxígeno no puede pasar a la sangre, por ejemplo, porque hay una anemia. ¿De acuerdo? Es lo que veíamos antes, pues bueno, pues si la anemia es muy severa, puede perjudicar seriamente el riego cerebral. ¿Por qué? Bueno, pues porque tengo una hemorragia muy grande, por problemas de anemia, problemas hematológicos de muy diversa índole. Fundamental, intoxicación por monóxido de carbono. Este es un tema, a ver si nos pinta. Sí, ha vuelto a la vida el rotulador. CO, no tiene nada que ver ni con comisiones ni nada de eso. CO, monóxido de carbono, un solo oxígeno con el carbono,
Esto produce asfixia. ¿Asfixia por qué? Porque interfiere el intercambio de gases. ¿A qué nivel lo interfiere? Pues muy sencillo. Nuestros glóbulos rojos, que son... ya esto va a ser un poquito complicado. Bueno, pues esto que es un camión magníficamente pintado, nuestros camioncitos que son los glóbulos rojos, que se llevaban el oxígeno, nuestro camioncito que se llevaba el oxígeno, resulta que en los casos en los que hay monóxido de carbono, este camión tiene una predilección fantástica, le encanta el monóxido de carbono, de tal manera que si tiene que elegir entre una cosa y otra, siempre se queda con el monóxido de carbono. Es así, que le gusta mucho más y prefiere llevarse el monóxido de carbono que el oxígeno. ¿Qué es lo que ocurre? Que al camioncito le encanta, pero a los tejidos no. El tejido no hace nada con esto, no le sirve para nada. Con lo cual, en aquellas situaciones en las que en el ambiente hay un exceso de monóxido de carbono, exceso, estamos hablando de exceso patológico, no me vale con que no, es que está muy contaminado esto, no vale. Exceso como por ejemplo la situación típica del cable del tubo de escape del coche dentro del coche. ¿Qué es lo que ocurre? Bueno, por el tubo de escape se está liberando monóxido de carbono. Si cogemos ese tubo de escape, le ponemos una manguerita y lo metemos dentro del coche, que chispa, ¿no? Pues lo que hace es que dentro de la cabina del coche, evidentemente si es un descapotable no vale, Si el coche está bien cerradito y metemos continuamente monóxido de carbono, se produce asfixia. ¿Por qué? El señor respira perfectamente, sí, estupendo. Pero como estamos respirando una cantidad muy grande de monóxido de carbono, resulta que todos y cada uno de los glóbulos rojos lo que hacen es llevarse esto. Son así de simpáticos. El oxígeno lo dejan, dice paso de ti, y se llevan el monóxido de carbono. ¿Qué es lo que ocurre? Pues que uno no se da cuenta, cuidado, porque ahora veremos el porqué. Uno no se da cuenta, pero el nivel de oxígeno va bajando poco a poco, nivel de oxígeno en sangre y nivel de oxígeno en los tejidos, va bajando poco a poco, uno se va atontando, se va quedando cada vez más adormilado, obnubilado, hasta que pierde la conciencia y después de la pérdida de conciencia va la muerte. ¿Por qué decimos cuidado? Hombre, porque evidentemente si uno se mete dentro del coche, cierra las ventanillas, saca una manguera del tubo escape y lo mete dentro del coche y arranca el coche, pues es que no es que ha sido un accidente. No, es que la manguera la lleva accidentalmente y se ha ido sola. Un poco difícil. ¿Pérdidas accidentales de que el CO se cuele en el coche accidentalmente? No, o sea, eso no. Entonces, bueno, pues que accidentalmente uno se muera por una intoxicación de monóxido de carbono en el coche, es que no se lo cree nadie, ¿no? ¿Qué es lo que ocurre? Que sí hay muchos accidentes a cuenta de los termos, por ejemplo, a cuenta de determinados calentadores, de todo lo que consuma oxígeno y produzca monóxido de carbono en un sitio cerrado. Accidentes de estos sí ha habido muchos, por ejemplo, con los termos de las duchas, cuando están en la misma habitación que la ducha. ¿Por qué? Porque va consumiendo oxígeno, va liberando monóxido de carbono y además uno no se da cuenta. Repito que esto es un proceso poco a poco, uno no se da cuenta de que le falta oxígeno, puesto que sigue respirando normalmente, pero lo que está respirando es una gran cantidad de esto. ¿Qué pasa? Pues que uno empieza a ducharse tan ricamente, estupendo, le empieza a entrar el mareillo, como que se está quedando dormido, como que acaba perdiendo el conocimiento, y una vez que pierde el conocimiento, si la situación externa se mantiene, pues adiós muy buenas.